El Consejo Económico y Social anunció anoche la posposición de la firma del pacto eléctrico para el 18 de enero del 2018 porque parece ser que dificultades al final de este proceso han impedido que se pueda firmar el pacto eléctrico, que había sido convocado para el día de hoy en el Palacio Nacional, en donde estarían los funcionarios responsables de la coordinación de este acuerdo o este consenso nacional para aplicar soluciones definitivas a la crisis del sistema eléctrico de la República Dominicana. Estaba previsto que hoy se firmaría ese acuerdo, pero se emitió una declaración por parte del Consejo Económico y Social, firmada por Iraima Capriles, la directora ejecutiva del Consejo, que preside Monseñor Agripino Núñez Collado, diciendo que por razones técnicas no se podría firmar el pacto. Sin embargo... Un apagón que hubo. Son razones técnicas. Sí, sin embargo, hay que asumir que el pacto eléctrico ha tenido muchas dificultades. 3 años de debate, discusiones, disensos y consensos, retiro de las discusiones de actores importantes. Previamente a esto ya el Partido Revolucionario Moderno había anunciado que no sería parte del pacto, tomando en cuenta las deficiencias, las ausencias, parece ser elementos relacionados con la transparencia o con la gestión del gobierno en el sector eléctrico, y posteriormente también las organizaciones del sector social, organizaciones de la sociedad civil, el Consejo contra el Cambio Climático, el Consejo Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, había anunciado también que no firmaría el acuerdo. Pero la estocada final a esta firma se la dio la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y de Jaina, que preside Antonio Taveras Guzmán, que dio una rueda de prensa diciendo que los empresarios de ese sector no participarían en la firma de este pacto debido a las ausencias y a que no hay consenso sobre temas esenciales para la solución del tema eléctrico. Por ejemplo, uno de los temas es el de Punta Catalina. ¿Cuál es la solución que el gobierno ha buscado para resolver el tema de la generación, asumiendo una inversión por parte del gobierno a un costo que todavía no se sabe, y además desconociendo el impacto que esto tendría en términos de, que hay que aclararlo, cómo es que se van a reducir los precios de una energía eléctrica que resulta siempre todo muy, eso muy cara. No se abordó, ni está claro, ni se sabe, ni siquiera hay como una proyección, por lo menos. No hay una proyección presentada a los actores que participan de las discusiones del pacto eléctrico. Que hay que decir que el pacto eléctrico es parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo, es uno de los pactos. También la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tiene un departamento sobre asuntos de electricidad, que dirige el ingeniero Moreno, también José Luis Moreno San Juan. También se negó a firmar, y otros sectores también, como la parte social, que confluyen decenas de organizaciones, ya habían advertido que no firmarían en las condiciones. Lo que también han dicho diversos actores es que se quería precipitar. Si todo el tiempo se pasó y no se logró concluir, ¿por qué adelantar la firma ya cuando el año está muriendo? Es lo que mucha gente se preguntaba. Bueno, ahora obviamente que no iba a resultar un acto como se esperaba, se iba a deslucir, entonces se habla de asuntos técnicos, entre comillas yo le pongo, para entonces posponerlo para enero. También de aquí a enero yo no sé qué se pueda lograr, ahora en este periodo de fiestas, de descanso, en que muchas cosas se posponen. Ojalá que en este pequeño lapso de tiempo, de aquí a allá, sean consultadas esas partes que no estaban contentas con la firma, y ojalá que se llegue a algún tipo de acuerdo, si es que se va a hacer. Si no, sería firmarlo con la ausencia de sectores importantes, y eso desluciría ese que debe ser un pacto trascendental para tratar de alcanzar la estabilidad
y bajar costo y todo en términos de electricidad, que es un asunto fundamental para el desarrollo económico. Mira, la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo estableció el año 2013 para la firma de los 3 pactos, pero han pasado 4 años de ese límite para el tema del pacto eléctrico. O sea que la ley está violada hace tiempo. Sí, claro, claro, eso está superado hace tiempo y ahora mismo no hay consenso. Realmente se quería un consenso porque debían participar los empresarios del sector privado, debían participar los partidos políticos, debían participar los grupos del sector social, los actores, los productores, los inversionistas del sector eléctrico y el gobierno. Una parte muy importante del empresariado sí está de acuerdo, porque el propio CONEP está en todo esto y está dispuesto a firmar, ¿no? Bueno, pero el CONEP es la cúpula de las empresas más ricas, más grandes. Se contrataron compañías internacionales de evaluación, de análisis, de consultoría para hacer propuestas. Una de las propuestas, por ejemplo, tiene que ver con los precios reales del kilovatio de energía eléctrica en República Dominicana. Aquí hay una adulteración como resultado de las pérdidas que se generan en el sector eléctrico. El Estado tiene que asumir los costos de esas pérdidas y lo paga con lo que se denomina un subsidio que tiene que entregar cada año. Son más de $1.000 millones de dólares. Pero ese subsidio en realidad eso es un barril lo paga la población. Claro, la población que paga. Que paga el servicio de energía eléctrica. Nosotros, los que pagamos la energía eléctrica, pagamos por nosotros y por los que no pagan. Entonces, ahí tiene el gobierno una decisión que deberá tomar en algún momento. ¿Qué va a ocurrir con los sectores o los grupos que no pagan el servicio de energía eléctrica? Quitarle la energía eléctrica, no se hace ningún esfuerzo para que la gente que no paga se integre al sistema formalmente. El Estado ha establecido algunas políticas que han fracasado prácticamente todas. Se han instalado contadores con un monto mensual fijo para personas y eso ha representado desequilibrios sustanciales, pero hasta ahora porque son grupos poblacionales. Lo que ha dado más resultado hasta el momento, que se ha ensayado de manera como un plan piloto, eso comenzó inclusive en la administración del presidente Mejía, cuando se hizo aquello de asunto de, no me acuerdo cómo se llamaba la instancia que trabajaba con eso, ¿no? La Superintendencia de Electricidad. No, era un organismo que se creó, que trabajaba como con los barrios y esas cosas. Bueno, el caso es que lo que se empezó y se ha agrandado ahora más en algunos lugares, ha dado algún resultado, que es una especie de prepago. La gente inclusive va a poder ir al colmado y comprar eso, ¿no? Colmado cercano de su barrio, y sabe que tiene ese monto de energía. Y si pasa de ahí, pues ya hay problema. Pero es que... Pero eso es en lo que se han ido incorporando con un medidor, sea un medidor colectivo en una barriada o un medidor en las casas, porque hay mucha gente conectada que ni siquiera tiene medidores. Y luego también se hizo un programa de energía eléctrica 24 horas, por ejemplo, para aquellos sectores donde se pagaba. Ahí nos timan a quienes pagamos las 24 horas, no hay que decirlo así, claro. Todo eso, Gustavo, nos timan porque uno paga las 24 horas y cuando se le pega la gana a la distribuidora, por la razón que sea, te pega un apagón de 48 entonces, horas. Aquí si tú no tienes inversor o planta, estás frito. Aquí estamos en una ficción. El Estado garantiza suplir energía eléctrica a la población, a las empresas, a las industrias, etcétera. Aquí todo el mundo tiene que tener una planta de emergencia, que en realidad es un costo adicional y todo el mundo en los hogares tiene que tener inversores, plantas de emergencia, sistemas alternativos. Con todo lo que conlleva eso en costo, contaminación. Un sistema de energía eléctrica, sí, por supuesto, porque no hay salida. Ahora bien, ¿el gobierno qué va a hacer? ¿Va a apresurar la firma del pacto en enero? Porque si estos sectores no están de acuerdo y durante 3 años han dicho que no están de acuerdo y entienden que la inversión no ha sido transparente en Punta Catalina y que Punta Catalina es un incordio en el sistema eléctrico, ¿cómo lo van a solucionar? Bueno, no se puede volver atrás. No, porque si lo que el gobierno quiere es decir, cumplimos la ley y firmamos el pacto, y firmar por firmar, excelente, lo pueden firmar hasta hoy mismo, si es eso lo que quiere. Ahora, de ahí a conseguir los objetivos que se supone que deben alcanzarse con ese pacto, hay un trecho grande, si no logran convencer a los demás sectores. Bien, vamos a hacer una pausa.
La presidencia de Perú podría quedar vacante en el día de hoy si el Congreso de ese país, el Parlamento, decide inhabilitar moralmente al presidente Pedro Pablo Kuczynski para ejercer la presidencia de la República. Es por razones morales y es lo que dice la Constitución de Perú. Es decir, lo que está previsto es que Pedro Pablo Kuczynski hizo negociaciones, hizo transacciones, las negó reiteradamente con la firma Odebrecht, recibió dinero, él dice que fue un socio de él que hizo estos acuerdos, pero también hay revelaciones hechas por Marcelo Odebrecht en el sentido de buscar un acuerdo posterior a la firma de aquellos acuerdos entre Pedro Pablo Kuczynski y su empresa y la firma Odebrecht, dice para retañar las heridas. Entonces, el presidente del Perú ya comparece precisamente este día. Anoche se presentó en la televisión junto con los dos vicepresidentes del país, diciendo que ninguno de los dos vicepresidentes va a aceptar ser presidente de facto en una situación irregular ante una posible destitución suya. Pero eso no sería inconveniente en caso que se dé el proceso, porque la Constitución establece bien todo el mecanismo que se utilizaría para formar un gobierno transitorio y luego convocar elecciones. Ahora bien, ¿qué ha traído esto? La población de Perú ha estado en los últimos días en la calle, reclamando castigo para los corruptos, pero ha advertido que nadie quiera pescar en río revuelto, porque la Keiko Fujimori, que se sabe que obtuvo prácticamente la mitad de la votación, por pocos votos y un porcentaje mínimo, ganó Kuczynski en segunda vuelta, quería colarse. O sea, si se daba todo eso, que los vicepresidentes se fueran en solidaridad con Kuczynski y este era destituido, entonces buscarían un mecanismo en un gobierno de transición de que fuera ella. Y además quieren hacer lo siguiente, quieren como eliminar de manera transitoria, quitando a todos los jueces del Supremo. Eso le daría unos poderes especiales y quién sabe lo que ella puede hacer, sabiendo lo que ya hizo su padre. Entonces en la calle se está pidiendo que se vayan todos y dicen no queremos ni a Kuczynski, pero ni el fujimorismo no puede volver. Bueno, o sea, pero Keiko tiene un expediente contra Pedro Pablo Kuczynski que se ha negado a darle la prisión domiciliaria a Alberto Fujimori, a su padre. Keiko tiene el control prácticamente de la mayoría de la oposición en el Parlamento peruano. No, ya tiene ahora el control efectivo. ¿Por qué? Porque la coalición que lleva a Kuczynski se dividió. Sí, entonces ya él tiene una parte fiel a él, pero a otra parte que no, y los de Fujimori definitivamente no están con él. Ya. La cuestión es, no solamente si Pedro Pablo Kuczynski mintió, que mintió. Él ayer incluso pidió disculpas porque él dijo que él es mal comunicador, que él comunica mal sus ideas, que cometió errores, que es desorganizado en sus empresas. Bueno, esa empresa que hizo el acuerdo, un hombre muy inteligente. Esa empresa que hizo el acuerdo con Odebrecht es una empresa, digamos, personal. Es decir, él es el único ejecutivo y bueno, y tenía un socio, una persona que era como quien también tomaba decisiones. Pero al final la cuestión no es solamente esa, sino si las decisiones que tomó Pedro Pablo Kuczynski fueron para favorecer deliberadamente a Odebrecht y para pagar favores por haber recibido ese dinero. Esa es la cuestión. No es si mintió o no mintió, que todo el mundo dice sí, mintió y realmente hay un problema de incapacidad moral de parte del presidente para responder a las expectativas de su país. Ahora, la cosa es, ¿las decisiones que él tomó fueron para favorecer a la corporación Odebrecht? Esa es la pregunta. El diario El Comercio de Perú, el principal periódico de ese país, ha estado planteando una serie de cuestionamientos al comportamiento del Congreso y de los congresistas, porque parece ser había un mercado de congresistas en los días previos a hoy. Es decir, todos estos días ha habido gente supuestamente comprando congresistas. Y parece que hay un mercado en donde las voluntades están en juego, por razones de dinero. ¿Y que cómo es? Lima es una provincia dominicana, porque se parece mucho a lo que pasa aquí. Bueno, mira, el asunto de lo moral en realidad es una figura que está en la Constitución. Está en la Constitución, pero además recuerda que el presidente Kuczynski fue muy aplaudido por algunos sectores peruanos, pero más fuera de su país,
cuando él fue de los presidentes que asumió una postura que se suponía más responsable, cuando se destapa el escándalo de Brecht y dice, no, que me investiguen y que los investiguen a todos. Y dijo además, emitió por decreto una serie de reforzamientos para la transparencia y el freno a la corrupción. Entonces se está poniendo en práctica ese decreto en su propia contra. Así es. Porque habla que no puede haber ningún vínculo ni antes ni después y todas esas cosas entre un funcionario, no importa el nivel, y empresas que hagan negocio con el Estado. De manera que él afiló cuchillo para su propia garganta, si se quiere, con esos decretos. Y ahí está el presidente Kuczynski, que parece que va a ser defenestrado. Sí, da la impresión, porque su comparecencia en la televisión peruana anoche, más una entrevista de hace unos días que había ofrecido, en donde cometió errores que ahora en la televisión y anterior ayer, a la entrevista también dio un discurso. También. Se le ha estado hablando mucho. Hay una efervescencia muy grande. Ahora, la diferencia es, Gustavo, la existencia de un Ministerio Público independiente. Y firme. Y firme, porque en Perú lograron incluso interrogar durante 3 horas aproximadamente a Marcelo Odebrecht en Curitiba. Y esas declaraciones de Marcelo Odebrecht son parte de los documentos y de las pruebas que se han estado utilizando. Este proceso de impugnación moral del presidente PPK, como le dicen, es básicamente porque el Ministerio Público descubrió que hubo pagos de $700.000 aproximadamente, casi $800.000, cuando Pedro Pablo Kuczynski era ministro de Economía en el gobierno de Alejandro Toledo. Y que Toledo ahora es un jurado enemigo de él, porque entiende que para salvar su propio gobierno, él ha influido para que se persiga con saña a Toledo y a su mujer. De algún modo él ha favorecido a Toledo, porque él no ha insistido en extraditar a Toledo. Pese a que se reunió con Donald Trump, no habló con Trump sobre el tema de la extradición de Alejandro Toledo. Por lo menos lo que se ha dicho públicamente. Eso es lo que se ha dicho. Uno nunca sabe cuando dos presidentes se reúnen las cosas que hablan por completo. Bueno, pero de todos modos, obviamente que Pedro Pablo Kuczynski está pasando por el peor momento de su presidencia y él entiende que la destitución, eso es lo que él dijo anoche, que la destitución no necesariamente es una afrenta para él, pero que él quiere que todas las cosas relacionadas con sus finanzas queden claras, que no ha sido corrupto, pero ya dijo que no ha cometido actos de corrupción nunca en su vida. Que sería un golpe de Estado. Sí, eso sí. Dijo que sería un golpe de Estado. Él Mira, con eso hay como todo un mito respecto, o que se piensa que eso es sagrado, que es intocable, cuando un presidente llega, que por alguna razón se le pida que lo destituya, que sea destituido, que sea enjuiciado. El poder no es sagrado, o sea, y hay unas reglas, unas leyes, cómo se deben hacer las cosas. Si se cumple con ese procedimiento, no hay nada malo en que se someta el pedido. Si el Congreso vota a favor de que se quede, bien. Bueno, pero a Dilma Rousseff la destituyeron. Exacto, y no se cayó el mundo. O sea, yo no veo eso como que, porque hay como un maniqueísmo. No, estos son los buenos, los malos. La corrupción no respeta ideologías, igual que los fraudes tampoco. Se ha hablado mucho de los problemas y los fraudes en Venezuela, pero ahora mismo en Honduras también. Entonces, hay que medirlos a todos y todas con el mismo rasero. Sí. O sea, si está mal, no importa de qué lado esté el gobierno. Sí. Y mucha gente lo hace muy mal en ese sentido. Bueno. El propio gobierno norteamericano, que ha sido paño tibio con Honduras. Bueno, hay expectativa de lo que va a pasar en el Congreso de Perú hoy, a media mañana, tal vez al mediodía, sepamos lo que va a ocurrir. Gustavo, en Europa ya es mediodía. Se ha contado ya, y las votaciones que se iniciaron esta mañana en Cataluña, convocada por el gobierno del presidente Mariano Rajoy, unas elecciones formales para elegir autoridades. Apenas al mediodía había votado el 34% de los habilitados para votar. Hay una pugna muy, muy fuerte entre la candidata de Ciudadanos, Irene Arrimadas, y los candidatos independentistas, entre lo que está Junqueras y entre lo que está Carles Puigdemont. Junqueras está preso y Puigdemont está en Bélgica, no han hecho campaña. ¿Y el PP apoya a Ciudadanos? No, el PP tiene su propio candidato y Mariano Rajoy se trasladó a Cataluña a hacer campaña y a buscar
que el PP apenas tiene un 5 o un 6% de intención de votos. Sí, esa mujer, la ciudadana, es una mujer muy inteligente y parece que ha concitado el liderazgo. Así es. Vamos a una pausa. El nombre de Joel Palmar Vergel saltó a la palestra porque recientemente se anunció que había sido capturado en Colombia. Él es venezolano. A Joel Palmar Vergel se le acusa de liderar un cártel de drogas entre esos dos países suramericanos. Y hasta ahí, bueno, era una noticia más, pero ha tomado relevancia local en República Dominicana porque autoridades de Venezuela y de Colombia dieron información a las autoridades dominicanas de que este señor parece que tenía muchos vínculos en República Dominicana, que casi en un momento llegó hasta casi a vivir aquí, duraba mucho tiempo, y que desde aquí manejaba un cártel que ahora le llaman el cártel del Malecón, que hacía negocios, ¿verdad?, inmobiliario y otras cosas, y desde aquí manejaba mucho dinero también. Lo que quiere decir que probablemente, muy probablemente, haya dominicanos y dominicanas vinculados a Joel Palmar Vergel. Este es un escándalo más respecto a la incidencia del narcotráfico en República Dominicana. Las autoridades dicen que están investigando. Para fines de República Dominicana, lo importante sería que se desmantele si yo tengo un negocio instalado ilícito aquí y que sus socios sean apresados y sometidos a la justicia, ¿verdad? No se trata, Gustavo, de un negocio, sino de muchos negocios. Bueno, yo digo uno en el sentido del cártel. Del cártel. Porque de ahí se desprenderán muchísimas cosas. Se desprenden, por supuesto. Pero está en el Malecón, está dentro del Hotel Catalonia, un hotel que está en una plaza muy importante, en Malecón Center. Que ya ahí se ven destapados unos escándalos de gente que tenía inmuebles ahí, que había comprado. Sí. Entonces, el cartel del Malecón era conocido ampliamente en Venezuela, era conocido en Colombia. Las autoridades de Estados Unidos parece que tenían algún tipo de información porque está vinculado al tráfico de drogas, utilizando los casinos para el lavado de dinero. Claro, ese tipo de negocio se presta a eso. Se presta a eso. Parece que él tiene casinos en Punta Cana, en Bávaro, en La Romana, aquí en Santo Domingo, en la zona oriental, en muchos lugares. Eso es lo que, por lo menos hasta ahora, se ha dicho. Ahora, las informaciones han venido de fuera. Nadie estaba enterado en República Dominicana de que, las autoridades, estoy diciendo, de que se estuviese haciendo esto, pese a que todo el mundo sabe que los negocios de los casinos son negocios altamente sensibles y utilizables, obviamente, para el lavado de activos. Es una actividad lícita, pero que debe ser vigilada, igual que se vigila la banca y todas esas cosas, porque el crimen organizado busca blanquear sus capitales, ¿verdad?, colocándolo en negocios lícitos. Entonces hay que tener cuidado, hay que vigilar. El tema es, Gustavo, que las informaciones que provienen desde el exterior y las comparaciones que se están haciendo en República Dominicana dicen que el señor, ¿cómo que se llama? Vergel. Joel Palmar Vergel. Es probablemente el narcotraficante más grande que haya tenido República Dominicana después de Figueroa Agosto. O sea, que haya incidido aquí. Exactamente. Ahora bien, hay que siempre hacer un poco de historia, es importante, porque con esto, como se hace tanta politiquería con el narcotráfico, a propósito de FNP y demás hierbas, mire, tú recuerdas, el cargamento más grande que aquí se ha capturado, se capturó en un contenedor de un barco que atracó en Punta Caucedo. Se descubrió porque las autoridades de Venezuela, del gobierno de Venezuela, eso hace más de 10 años, dieron la información precisa a República Dominicana. Miren, va este barco, ahí va tal contenedor con tales características, alguien allá está esperando esa droga. Más de 2.500 y pico de kilos. Eso fue superior al caso Quirino. Al caso Quirino, sí. Y aquí, por un error, entre comillas, se apresuraron a confiscar el contenedor y la droga y no esperaron a ver quién iba a solicitar esa carga.
entre comillas, se equivocaron, ¿verdad? Sí. Y nadie quedó preso ni señalado, todo el mundo feliz y contento. Son de esas cosas misteriosas que pasan en este país. Eso enojó mucho a las autoridades venezolanas y de España, porque había sido una operación conjunta entre España y Venezuela, y que entendían que aquí debía darse la colaboración, porque se suponía que esa droga una vez tocaba tierra dominicana, se quedaba una parte aquí y otra iba a España. Bueno, pero vamos a seguir haciendo historia. Arturo del Tiempo Marqués hacía negocios, traficaba droga, exportaba cerámicas, mármol desde la República Dominicana a España, y los contenedores que llevaba, además transportaba incluso hasta automóviles. De aquí a España. Iban forrados de droga. Ya eso es sospechoso. Y aquí nadie nunca lo descubrió. Eso sí que es sospechoso. Tuvo España que apresarlo. Debe ser una de las cosas más costosas llevar un automóvil de aquí a Europa. ¿Verdad que sí? Donde hay tantos automóviles buenos. Entonces había un método, había protección, había seguridad local. Él andaba lo hicieron protegido. Coronel de la policía. Él andaba protegido por un chofer que era un oficial. No, porque él era coronel de la policía. Coronel de la policía. Lo llevaron ante el propio presidente Fernández y le hicieron pasar ese mal rato fotografiándose con ese señor. Entonces, ya usted sabe. Bueno, imagínate tú. Tenía además inversiones importantes. Hasta el presidente de la República fue a la inauguración al primer Picasso. De la torre aquella, de una torre que está languideciendo ahí, porque el que cayó en el gancho de comprar eso, ahora nadie quiere saber de eso. No, porque la torre al final, tú sabes que Awilda Reyes Beltré fue que tomó decisiones sobre eso. Pero eso, en el ámbito judicial se revirtió. Condenó al Banco de Reservas, condenó a los miembros del Consejo de Directores como persona del Banco de Reservas. Por cierto, que hay un ciudadano colombiano vinculado a Arturo del Tiempo, que fue el único y lo soltaron, que apresaron. Y luego le revisaron todas las medidas y le dijeron, bueno, tú no puedes salir del país, tú sabes, pero aquí hay tantos aeropuertos y de madrugada es fácil, parece que le dijeron. Ay. Y el hombre se fue y jamás ha vuelto a aparecer. No sabemos si está en Colombia, si está en Venezuela. De todos modos, República Dominicana debe mejorar sus niveles de seguridad en inversión para este tipo de aventureros, de delincuentes internacionales que llegan aquí y tienen espacio, mucho espacio para hacer amistades, hacer negocios. Tú los ves y se codean. Aquí han venido incluso a invertir en el sector financiero. José Luis Santoro, ¿tú te recuerdas? Pero es que ya vimos el caso de Banco Peravia. Por eso. Y eso ya se tenía información en Venezuela. Y todo el mundo lo sabía. Sí. Nosotros hicimos un reportaje y por razones de la ley monetaria y financiera que prohíbe que se hable de instituciones del sector financiero. No, porque si se publicaba en ese momento el banco iba a colapsar de inmediato. Bueno. Y entonces eso está prohibido, pero correspondía a las autoridades de ese momento que investigaran, porque si yo llego de pronto con bolsas de dinero, mira, yo quiero invertir en este país, qué bueno, qué generoso este señor. ¿Verdad? Pero bueno, hay que ver de dónde sacó el dinero. Así es. Señores, muchas gracias, hasta mañana.